Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Ahora yo voy a tocar el tema. El día de hoy Will Graham tenía un video, y de ahí fue que saqué la idea, sobre este tema. Déjame poner el video, vemos el video y empezamos la discusión, ¿ok? Para empezar el próximo tema. Y ese es el próximo tema. Ok. Vamos a ver. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión. La pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver. Yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio. Y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida. Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. Bueno, ahí empezamos con la discusión. Ok, vamos a empezar por la opinión del disidente. Primero, déjame preguntarle al panel, solamente señalando con la mano, ¿quién está de acuerdo con él? ¿Quién está de acuerdo con Dante Gebel? Yo. Parcialmente, pero no, es que no entendí bien su postura final. Yo sé que él tiene razón. O sea, al cielo entra, el Señor es el que manda en el cielo. Y él deja entrar a quien quiera. Pero hay unos puntos que hay que clarificar en ese asunto. Okay. Pero bueno. Ok, pues entonces vamos a empezar entonces con Daniel, que fue, no me levantaste la mano, ¿verdad, Félix? Yo te levanté la mano, Rudy. Lo que pasa es que se me quedó en la imagen, se me quedó una foto fija, pero yo te levanté la mano, ¿me escuchas? Ok, sí, te oigo, pero sí, yo vi como que tú la levantaste, pero me parece que Félix y Daniel no. No, es que yo estaba distraído con mi esposa. Me escuché muy bien. Ok, la pregunta es, bueno, pues vamos a empezar con Daniel, porque con Daniel sí no me levantó la mano. Adelante, Daniel. Bueno, yo estoy en un punto medio, no sabría decirlo, porque para empezar yo no soy el juez de las almas. Eso es mi primer postura. Al yo no ser el juez de las almas no conozco las razones atrás de un suicidio de todas las personas. Tampoco conozco los motivos, no conozco las situaciones ni las causas. Podría decir que, o sea, imagínense, podría decir que un demonio lo hizo, que por mi depresión, que porque alguien me obligó, que porque estaba haciéndolo por un sacrificio. Entonces yo creo que yo creo que es una cuestión meramente personal y una cuestión de Dios y él. No podría decir que esta persona se va a ir al cielo, se va al infierno por haberse muerto. Saúl, Ahimelech, todos ellos que se suicidaron, no podría yo tener una base como para decir que sí y que no. Yo la verdad en ese tema me declaro incompetente y yo creo que lo dejaría a una cuestión más elevada, no a mí, porque no soy el juez de las almas. Claro. Ok. ¿Alguien más, Félix, que no vi tu respuesta? ¿Qué tú crees? Bueno, si la pregunta es si un cristiano puede perder su salvación si comete suicidio, yo no creo, porque la salvación es eterna. En otras palabras, no es temporal, sino que la palabra vida eterna significa que dura para siempre. Juan 6:37 dice que de ningún modo Jesús echa fuera a los que han venido a él. Y en Romanos 8:38 al 39 dice que ninguna otra cosa creada nos puede separar de Dios, lo cual incluiría en esa cosa creada a nosotros mismos. Así que, y el Señor también dijo, y yo les daré, no dice, y yo les doy, no dice que les dará en tiempo futuro, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan 10:28. Así que ese nadie también incluye a nosotros. Un ejemplo en la Biblia que yo puedo pensar, y que lo habíamos comentado Ruby y yo, era Samson. Samson se quitó la vida. Así que eso se puede decir técnicamente que eso es un suicidio. Y sin embargo, la Biblia no enseña que él perdió su salvación o que se fue al infierno. Así que yo lo que creo es que
el suicidio, el suicidio no es lo que determina nuestra salvación, sino el rechazar a Jesucristo. Eso es lo que causa la perdición de los hombres. Pero si una persona ha creído en Jesucristo, pues Dios preserva nuestra salvación, preserva el santo de la perdición. Así que ese sería mi punto de vista. Ok. Vamos a ver, vamos a agarrar Sergio, Luis, Héctor, y yo termino aquí y empezamos de nuevo con Daniel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Pregunto porque es que me quedó, no sé qué hice en el teléfono y se me quedó la foto ahí fija. No, pero bueno, está bien, se ve bien. Bueno, me adhiero completamente a la respuesta de Daniel y a la del hermano que acaba de hablar. ¿Cómo es que se llama él? Félix. Me adhiero perfectamente a la respuesta de ambos y también quería hacer no quiero como decir que me voy a salir del tema, pero aquellos quienes argumentan que Sansón se perdió porque se quitó la vida, si hacemos una exégesis completa de todo el pasaje, es interesante que la motivación de él no era quitarse la vida, sino derrotar a los enemigos de Jehová. Ahora, que él murió en esa comitiva, en esa acción, es claro y evidente, pero el texto es muy claro al decir, muera yo con ellos. ¿Por qué? Porque él no dijo, me quiero quitar la vida, sino que era una situación como si entran a tu casa a robarte y a violar tu familia y tú tienes armas, pero los que entraron tienen también armas y son 4 o 5. Es claro y evidente que hay muy poca opción de que salgas con vida. Entonces, Sansón, en el pasaje de Sansón, él dice, perezca yo con ellos, Jehová dame la última oportunidad o ayúdame en esta ocasión, y Dios le concede ese deseo. Es claro y evidente que el texto es muy diciente, dice que fueron más los que murieron en esa acción que los que había matado toda la vida. No sé si realmente me equivoco o eso dice el texto. Sí. Entonces creo que no, me adhiero perfectamente a la respuesta de Daniel, en el sentido de que es un tema de guantes de seda y quien conoce las intenciones de cada decisión que se toma es Dios, por lo cual el único que tiene la última palabra en una situación de esas es Dios mismo. Gracias, Rudy. Ok, Mano Luis, what say you? Estás muteado. Okay. Esto sale cada año. Me acuerdo que por el 2011 hubo una conferencia allá en la República Dominicana con respecto a esto mismo, cuando le hicieron la pregunta a Núñez, a MacArthur y a Lawson. Estaba Lawson ahí también. Y claro, ellos dijeron que no hay nada que nos pueda separar de Dios y todo eso, y que no es el pecado imperdonable. Y eso creó bastante que decir, me acuerdo en esos tiempos, hace cuántos años ya, estamos 13 años atrás, 13, 12 años atrás. Entonces, yo ahí vi algo que yo había visto la carátula del video, pero no lo he visto. Y claro, que Dante Gebel, yo no sé cuál es la posición de Will, no la he visto. El calvinismo siempre se va por ese lado. Entonces el problema es de que, bueno, y ahí yo hace un video, es uno de los videos más antiguos que tengo, de que yo hago un recuento de cuál ha sido la posición cristiana a través de las edades con respecto al suicidio, y lo hice con otro muchacho, bueno, ya es hombre, y vimos lo que el diccionario de teología decía, vimos lo que otra gente decía. Bueno, a mí lo que me impacta es esto de como dijo, como han dicho aquí, bueno, primero quiero decir, el pecado del suicidio no es el pecado imperdonable, ¿verdad? No es no es lo que lo que no se puede perdonar. Lo que pasa es que uno después no puede pedir perdón porque ya está muerto. Pero también algo que dijo Gebel ahí es de que por depresión, yo creo que es bien importante ver lo que él está diciendo, por depresión, porque la depresión, eso hace de que las personas hagan cosas que están fuera de su control, por un caos o por una cosa mental, o también por una situación química dentro de su cabeza. O sea que no podemos nosotros juzgar. Yo me acuerdo que en la película de Martín Lutero, la última que el CMS fue el que mandó a hacerla, ahí muestra cómo Lutero toma la posición que yo tomo, que
que es lo que a los muertos que se suicidan en aquellos tiempos dentro del catolicismo no se podían enterrar en el cementerio de los creyentes. Y Lutero dijo que no. Y siendo católico, Lutero en ese momento aún, en la película sale y dice esto. No me acuerdo si yo no me acuerdo si he leído que sí pasó ese evento o no, pero lo que quieren representar es la posición luterana acerca de eso. Es de que es solamente uno, lo único que puede hacer es tirarse o ofrecerse a la misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de esa persona cuando muere, porque uno no supe lo que, no sabe, como dice ahí Lutero, no sabe el engaño que el diablo le hizo, no sabe lo que estaba pasando a la persona, y nosotros querer juzgar, podemos decir cualquier cosa, pero nosotros no sabemos. Entonces lo mejor es ponerse a la misericordia de Dios, y esa es mi posición, yo no sé si se salvó o no se salvó. Lo único que podemos hacer es entregarlo a la misericordia de Dios, que Dios haya tenido misericordia, porque Él es el que sabe esas cosas, y nosotros tenemos que mostrar más bien misericordia al que hizo tal cosa. Si le mostramos misericordia a otras personas que hacen otros pecados, ¿por qué no les mostramos misericordia también a uno que toma su vida si nosotros no sabemos por qué? Así que esa sería mi posición. Y claro, lo que dijo el hermano Félix acerca de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí yo creo que se incluye aún la muerte. Así que aún en eso nosotros no podemos ser tan tajantes. Y no es que uno crea, como alguien puso cuando el hermano Félix dijo, salvo siempre salvo. No, yo no creo que es esa la posición, al menos la mía, sino que es misericordia, siempre misericordia. Esa sería mi posición. Ok, déjame el hermano Héctor para que abunde un poquito más en su opinión. Y déjame darle, el hermano Eduardo ha estado haciendo comentarios disidentes. Hermano, ahí está el link, suba y discutimos el tema. Podemos discutirlo, aquí no, ya yo comí, ya no comemos, yo no muerdo. Suba y tratamos el tema sin ningún temor. Adelante, Héctor. Yo estoy de acuerdo, aunque parcialmente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Dios es Rey del cielo y Él determina quién ha de ser salvo y quién no. Lo que no estoy de acuerdo es que nosotros y más bien en el punto de vista práctico y pastoral, que nosotros, una persona, por ejemplo, que tenga intento ya suicida, que lo que le falta es un empujoncito para suicidarse, que yo le diga que si se suicida va directo al cielo, un pase directo al cielo, porque ya él es salvo, ya confesó a Jesús. Y yo asegurarle eso va a ser bueno, le pasó a MacArthur. Un muchacho fue, de hecho hubo un caso, porque el muchacho le dijo, mira, si yo me suicido, yo voy para el cielo. Y MacArthur le dijo, no, por supuesto, la salvación no se pierde. El muchacho fue y se pegó un tiro, se voló a la cabeza. Y eso fue un tremendo escándalo, porque los padres de ese muchacho demandaron a MacArthur. Y de hecho, MacArthur ganó la demanda, no sé cómo, ¿verdad? Pero me imagino que es porque las cosas religiosas, pues el Estado no puede intervenir en esas cosas. Pero imagínense usted, que usted le dé un mensaje tan ambiguo a las personas que se quieren suicidar, y entonces usted le dé el empujoncito final diciéndole que el suicidio es un pase al cielo. Yo tengo 3 amigos que se suicidaron, entre ellos muy cercanos, y eran personas calvinistas. Estaban en una situación bien difícil en la vida, y como en el calvinismo tú no pierdes la salvación, pues se suicidaron. 3 ministros muy queridos. Y para mí esta doctrina, pues en ese aspecto, ¿verdad? Pues es bastante perniciosa y peligrosa también. Yo no puedo asegurarle a una persona ni tan siquiera si es un elegido. Entonces la gente juega con eso de que no, yo soy un elegido. ¿Cómo tú sabes que al final de los días tú no te vas a arrepentir de creer en Cristo? ¿Te vas a apartar? Tú no sabes. Para tú tener certeza de que tú eres un elegido, tienes que estar abrazado de Cristo, tienes que perseverar. Ahora mismo yo soy salvo, tengo una certeza total. ¿Por qué? Porque yo estoy abrazado de mi Señor. Si yo no estuviera abrazado de Cristo, yo no pudiera tener garantía de nada.
Porque eso es algo que Dios sabe si soy elegido o no, pero yo no lo sé. Yo, mientras esté abrazado de Cristo, yo tengo mi seguridad porque Cristo es la salvación. Pero si yo me apartara de Cristo, yo no tengo seguridad de nada. Okay. Entonces, ese es mi punto. O sea, bueno. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, por supuesto, nadie puede juzgar una muerte. Nosotros hemos sido bien ligeros en eso, estar juzgando muerte. Y hasta lo juzgan hasta por la forma en que quedaron muertos. Que mira, se estaba riendo. Ay, mira que tenía una sonrisa. Eso fue que algún ángel lo vino a buscar. Sabrá Dios, está en la última paila del infierno y nosotros lo estamos mandando al cielo. ¿Entiendes? Juzgarlo no se puede juzgar. Ahora, la pregunta es si Cristo murió por ese pecado también. Porque de la única manera que me dirían a mí que una persona que se suicide se va al infierno nada más que por suicidarse, pues entonces usted tendría que decirme que Cristo murió por todos los pecados menos por ese. Entonces, ahí entramos al tema controversial de si se pierde la salvación o no se pierde. Desde mi postura, la salvación no se puede perder. No, o sea, no hay manera en que una persona que ha sido justificada, que es un término legal, o sea, ha sido legalmente, ¿cómo es que se llama la palabra justificado? Ha sido legalmente declarado inocente. ¿Cómo una persona que ha sido legalmente declarado inocente puede perder ese estatus de justificación? Ahí es donde estamos, es el gran problema mío en cuanto a eso. Entonces, esto entonces cambiaría el tema a si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, porque estamos, creo que, en consenso que no debemos juzgar ninguna muerte. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona nunca creyó y no tenía fe y se fue al infierno, pero puede ser que haya tenido algún trastorno emocional que lo haya impulsado a eso. Puede ser que se haya tomado una medicina que le traqueteó con los químicos del cerebro y ¿entiendes? Así que desde ese punto de vista no debemos juzgarlo. Ahora, volvemos a dar la ronda. Se pierde la salvación. Empezamos con... ¿Quién fue que empezamos? Con Daniel. Empezamos con Daniel, Sergio, Félix, Luis y terminamos con Héctor. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, pues yo creo que para redondear la idea, la primera parte es saber si Dios es juez o no quién es el juez de estas cosas. Ya estableciendo eso, entonces a mí me gustaría establecer lo que fueron los ejemplos que tenemos acerca del suicidio. Pablo vio lo que realmente era estar en el tercer cielo y pudo haber dicho, bueno, si no pierdo mi salvación, ¡pum!, vámonos directos. Entonces hay que meter ahí, yo creo, un temita de imitar a los que imitaron a Jesús, ¿no? Pablo no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él dijo, prefiero vivir en Cristo y después obtener las ganancias. ¿Pero por qué lo hizo? Porque también él dijo, quisiera irme con Cristo, pero no me voy por ustedes para ver si logro alcanzar a alguien más. Entonces Pablo lo que hizo, no se suicidó por lo responsable que es en el amor que tenía para los que íbamos a venir. O sea, imagínense, si Pablo después de haber recibido a Cristo, o sea, me refiero de haber tenido el encuentro con Cristo, se hubiera suicidado, no hubiéramos tenido todo su desarrollo teológico. Entonces yo creo que más bien parte de una cuestión de responsabilidad. Ahora si alguno de aquellos después de recibir el Espíritu, etcétera, se mató, yo creo que era una cuestión más profunda, más allá de si eso no es pecado. Yo creo que es algo más internalizado, alguna enfermedad o alguna lucha que tenían. Entonces yo no diría realmente de si eso no es pecado. Yo creo que es algo más internalizado. Alguien me tiene los micrófonos prendidos. Adelante. ¿Ya? Okay. Sí. Bueno, entonces yo con eso concluyo, con que realmente ninguno de los apóstoles lo hizo, ninguno se suicidó así, digamos, a conciencia, y yo pienso que qué motivo podría tener alguien lavado por la sangre del Cordero como para irse de este mundo, sabiendo lo que es, lo bonito de estar aquí y sufrir lo que es sufrir este mundo con él, junto con su espíritu, como para querer adelantar ese proceso. Entonces, básicamente es una cuestión de responsabilidad la que yo veo en el suicidio, y de ahí pues no podría decir nada más realmente. Pues sí, hermano, yo vi que alguien comparó el suicidio con el martirio, y hay que recordar que no es lo mismo. Martirio es que te matan,
como hicieron con Selber, que Calvino lo mandó a quemar en la hoguera. Así que no es lo mismo. O sea, no es que Selber se mató a sí mismo. Así que es importante hacer esa diferencia. Otro hermano citó 1 Corintios 3, 16, 17, y con esto voy a entrar a lo de la salvación, si es condicional o no. Pero un hermano citó el texto que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, algunos hermanos que creen que con el suicidio se pierde la salvación, pues citan mucho este texto. Sin embargo, aquí, si se lee el contexto, principalmente en el capítulo 5 de Corintios, dice que hay entre vosotros fornicación. Entonces, no es eso destruir el templo de Dios, porque eso se lo está diciendo a los creyentes. Entonces, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, pero se está refiriendo a la carne, porque dice en Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice: para que el que estaba en fornicación, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que ese pasaje, y por eso Pablo también dice: hay muchos enfermos entre ustedes, muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por ahí se está hablando de la destrucción de la carne, o sea, del cuerpo físico. No está hablando de la destrucción del alma, o que va a ser condenado al infierno. Y voy a terminar con este pasaje, porque recordemos que en 1 Juan 5:16 habla sobre el pecado de muerte. En 1 Corintios, termino con esto, 1 Corintios 11:32 nos dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto, cuando un cristiano está en pecado, Dios lo disciplina. Y a veces ese castigo puede llegar hasta la muerte física. Así que reciben este castigo, pero totalmente aparte de la condenación que recibe el mundo, porque justamente para eso es que somos juzgados y castigados. Pero eso no toca nuestra salvación. Así que termino con eso. Ok. Mano Luis, ya vamos por la salvación. Ya. ¿Se perderá la salvación o no? ¿Qué onda? Yo soy un híbrido quizás en el sentido de la salvación. Yo creo que la salvación no se pierde, pero aquel que peca deliberadamente, ya para él, como dice Hebreos, ya no hay perdón para él. El problema es si el suicidio le quita a uno la salvación. Ese es lo que yo veo, de que de ahí viene la pregunta en este caso, ¿verdad? Y yo ya dije que no. Una de las otras cosas que aquí alguien dice, él está hablando en los comentarios, que vos lo invitaste, Rubia, y no ha entrado, es que él dice de que el templo de Dios, el que lo destruye, Dios lo destruirá. Ajá, sí, pero está hablando de la iglesia. Está hablando de que alguien que está poniendo cizaña dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. De eso está refiriendo. No está refiriendo acerca de destruir el templo que nosotros también somos el templo de Dios, pero está hablando de la iglesia. Pero bueno, yo creo que la salvación, mientras yo soy de esos que uno es salvo por lealtad. Uno es salvo por lealtad. El Señor, si uno es leal al Señor, Dios le ha prometido a uno salvarlo. Pero ahí está la cosa. El problema es cuando que eso es lo que diferencia al cristianismo con, por ejemplo, el Islam. El Islam, uno puede ser leal a Alá, pero al final Alá toma la decisión de no salvarlo. En cambio, el Señor dice: el que se mantenga firme, ese será salvo. Entonces el Señor nos ha prometido mantenernos firmes y seremos salvos. Ahora, yo voy a hacer la misma pregunta de que hizo el Señor Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso Núñez dijo, en eso sí dijo una verdad: todos nosotros tenemos pecado, Sí, dijo Núñez en esa ocasión: si se cae el techo en ese momento ahí donde él estaba, en la UBI, más de alguno tiene un pecado que no lo ha confesado. Entonces eso lo va a uno a poner afuera del cielo.
No, yo creo que Dios es fiel. Si uno peca, el Señor lo levanta. 7 veces cae uno, el Señor lo levanta. Entonces, yo creo que en esa salvación, la salvación de que uno tiene que agarrarse a las promesas del Señor, y aunque uno caiga, uno ahí va a dar. Pero el momento de que dice, no, ya no puedo, porque ese es el error, yo creo, del calvinismo o de ciertos calvinistas, no todos piensan así también, de que bueno, yo caí, no hay problema, yo soy salvo, lo que dijo el hermano Héctor Lugo, y dijo exactamente lo que pasó en California, que cuando este muchacho se dio el disparo en la cabeza, los jueces no les gusta tocar eso. Y claro, y ahí está el problema, cuando hacemos doctrina, porque los jueces hacen doctrina. O sea, que de ahí MacArthur dijo que tomó doble fuerza para decir de que el suicidio no es pecado, que el suicidio, pero solo porque un juez, por tener miedo a mezclar la religión con el suicidio, no quiso decir lo que nosotros cristianos hemos creído todo el tiempo. Ese es otro problema. Pero en fin, para terminar, yo creo que la salvación, si uno es fiel, si uno es leal al Señor, no se pierde, porque el Señor lo ha perdido. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es palabra de Dios. ¿Okay? Sí, que no se pierde si persevera al fin. ¿Por qué? Porque pero viene ahí entonces, la respuesta calvinista. Entonces te salvas por tus propias fuerzas. No, porque el que da la fuerza es el Señor Jesús. Y uno está creyendo en la promesa del Señor. Uno cree en la promesa del Señor. Esa es la promesa. Ahí se agarra. Y yo creo que ahí el luteranismo sí es, en su teología, el luteranismo sí es muy superior al calvinismo. Eso es. Bueno, aquí vamos a ver. Yo tengo una objeción a eso, pero déjame escuchar al hermano Héctor primero y entonces yo entro y seguimos y damos la vuelta de nuevo. Está muteado. De perder, la salvación es Cristo, y si tú estás abrazado a Cristo, tú tienes garantías de vida eterna. Ahora, si tú apostatas de la fe y te apartas de Cristo, no hay garantías de nada. El asunto en esto es que Dios, que sabe todas las cosas, cuando creó el plan de salvación, automáticamente ya sabía por presciencia, que es el conocimiento previo, ya él sabía el resultado de su plan. Por lo tanto, ese resultado que ya Dios sabe, eso no hay forma de cambiarlo. O sea, ya Dios tiene la lista de todos los salvados, porque ya por presciencia, desde que creó el plan de salvación, ya él sabía el resultado de su plan. O sea que en ese sentido, la salvación no se puede perder de ninguna forma, porque ya Dios vio el resultado y ese resultado no va a cambiar. Ahora bien, nosotros acá en la tierra estamos en una dimensión de tiempo y espacio, pues tenemos que perseverar, porque nosotros no sabemos finalmente. Muchos calvinistas, por ejemplo, me han dicho, no, ustedes los arminianos no tienen seguridad de salvación, pero nosotros sí. No es cierto. El arminiano sabe que es salvo y siente seguridad de su salvación porque está abrazado de su Salvador. Es el calvinista que está perdido, porque el calvinista no sabe si al final de sus días, como nunca sabe si es elegido, él no sabe, para él saber que es finalmente elegido, tendría que perseverar hasta el fin y no apartarse en un segundo antes de morirse. Porque de otra manera, él no sabe si él es una persona que no es elegida, y si no es elegida, evidentemente se va a apartar en algún momento de su vida. Por lo tanto, la encrucijada está en el calvinista, no en el arminiano. El arminiano está seguro porque está abrazado de su Salvador. El calvinista no tiene seguridad de nada porque no sabe si finalmente en el transcurso de su vida, antes de morirse, se va a apartar de Dios porque nunca fue elegido. Entonces, esa es la cuestión. Es como una pelea entre lo que Dios sabe, el conocimiento previo de Dios, que es lo que nosotros creemos, que la salvación es por presciencia y no porque Dios eligió unas personas caprichosamente desde antes de la fundación del mundo. Tú te vas a salvar y tú no. Y esa es la diferencia, pero es muy parecido en cierto sentido, porque
El arminiano cree también que la salvación no se pierde, pero esa salvación es Cristo. Tú estás abrazado de Cristo, tú tienes garantías de vida eterna. Dejas a Cristo, te apartas de Cristo, apostatas de la fe, yo no te puedo asegurar nada. Bueno, Ruby, me gustaría decir solo a cotejar algo de que en estos debates del calvinismo, y que el hermano Héctor Lugo dijo que amigos de él se han suicidado calvinistas. Yo en uno de estos debates en Facebook parece que puse los datos de otros países, pero también específicamente de Holanda, de donde el calvinismo ha surgido bastante. Y esto es bien interesante, que suicidio hay en todos lados, hay en todas religiones, hay en todas denominaciones. Pero el grado de suicidios en Holanda, bueno, en Estados Unidos también, pero en Holanda más que todo, de calvinistas es demasiado alto. Demasiado alto. Entonces, y eso es algo que también se estudia en la Universidad de Ginebra, la universidad fundada por Calvino. Es una pregunta que se hace, que por qué el calvinismo tiende a llevar a personas al suicidio más propensamente que otras denominaciones cristianas. Entonces, hay algo dentro del calvinismo que causa esa depresión, y eso yo también lo he documentado en mis videos donde hablo acerca de la depresión y el calvinismo. O sea que de todas las denominaciones cristianas, la que más es propensa, no la que digo que más crea, sino que la más propensa a la depresión y a la inseguridad emocional es el calvinismo. Eso ya está documentado. Entonces, es con data irrefutable. Entonces, es una cosa que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Yo no estoy diciendo que el calvinismo, por lo tanto, es una falsa religión o es una falta expresión del cristianismo. No, pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando una persona tiene tendencias suicidas. Ok, yo aquí tengo una pequeña diferencia. Yo no soy arminiano ni soy calvinista, pero nosotros como provisionistas creemos que la salvación no puede perderse desde el punto de vista porque es un acto legal. O sea, más allá, o sea, lo que me están presentando los hermanos, por ejemplo, lo que dice Luis y lo que dice... Te oyes bajito, no se te entiende. Y ahora. Yo lo oigo bien, Mejor. Ok. El asunto aquí es que es un decreto legal. Tú fuiste justificado. Si fuiste justificado, yo no veo a Cristo quitando la justificación porque hayas pecado. ¿Entiendes? Ahora, los que son nacidos del Espíritu van a tener esa búsqueda continua de Dios. Y yo en ocasiones me pregunto, una persona que apostató de la fe y se fue, qué sé yo, a los musulmanes, como vi un caso, tendría que decir, mire, esta gente nunca fue salva. Porque el problema está en que no podemos decir que nosotros la salvación se mantiene porque perseveramos, porque entonces la salvación la mantienes tú con tus obras. ¿Entiendes? Entonces no tendría, para mí eso, el mantener la salvación por obra es lo mismo que tratar de ganársela por obras. Desde mi punto de vista, no es por perseverancia, es por fe. Entonces, si yo he creído en Jesucristo como único y exclusivo Salvador, la Biblia dice que a todo el que cree se le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Entonces tendríamos que tener un Dios que constantemente te está quitando y poniendo la posición de Dios. Bueno, ya cuando le toca a usted argumente, pero si por ejemplo hoy yo hago algo que dejo de ir a la iglesia, porque eso es otro mito. La salvación no depende de que uno vaya a la iglesia, ni la salvación depende de que la salvación depende de la obra completa de Cristo. Y si yo creo en la salvación completa de Cristo, y por supuesto si he nacido de nuevo, por supuesto que esa misma salvación, el Espíritu Santo en mí va a provocar tanto el querer como el hacer. Pero no pueden decirme que Dios le quita la justificación a alguien por el hecho de haber pecado. Eso no puede ser. O sea, no es una imposibilidad para Dios. Después que te dio la justificación, después que te declara inocente, ahora declararte culpable. ¿Entiendes? Por lo menos por ese lado. Ahora, existen consecuencias a la gente que se aparta, a la gente que peca. El que peca deliberadamente posiblemente está cortando sus días sobre la tierra.
De la única manera que me tienen que decir es que entonces la obra de salvación es una obra incompleta en la cruz. Cuando Jesús dijo tetelestai, es consumado, la obra está completa y yo lo único que tengo es que creer esa obra y soy salvo. Y no soy salvo por si acaso, en un ratito, mientras me porte bien. No, yo soy salvo para siempre. ¿Ok? Empezamos, hermano Daniel. Ok. En el entendido de que el desarrollo de Dios en su revelación al hombre o su proceso con su relación al hombre ha sido, primero se le revela al hombre, como en los tiempos antiguos, después decide acompañar al hombre, por eso dice Dios con nosotros, que fue Jesús cuando vino con nosotros. El siguiente paso y último paso es Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, son 3 grados de intimidad, digamos, del método inductivo que fue haciendo Dios con el hombre. Empezando desde una manifestación poderosa, después una manifestación humana y después una manifestación espiritual, la cual se trata de vivir todo lo que vivimos con nosotros. O sea, por algo el Espíritu de Dios vino en nosotros. Entonces el tema del suicidio, yo no le hallo lugar a una persona que tenga el Espíritu de Dios viviendo y luchando y perseverando en la fe, no le veo lugar al suicidio. O sea, ¿cuál sería una razón válida? O sea, me refiero al suicidio intencional, a lo que dicen deliberado. Yo no le hallo una justificación, así como que tú digas, bueno, el Espíritu de Dios te inspiró a suicidarte realmente. Entonces yo creo y sigo sosteniendo que para mí la cuestión del suicidio viene de algo un poco más atrás. Ahora, como dice un hermano, para ser borrado del libro de la vida hay que estar inscrito en él, ¿no? Y pues debe de haber algún motivo demasiado fuerte como para que el mismo Señor diga, no, pues ahora te borro. Y no sé si el suicidio sea tan grande como para que te borren del libro de la vida. Y esto no tiene que ver ni con calvinismo ni con arminianismo, ¿no? Que son 2 posturas distintas, como yo siempre lo he entendido. El arminianismo ve, por ejemplo, no sé si se acuerdan del VHS, cuando lo poníamos y uno le ponía play, de repente la película habría que regresarla porque ya estaban los créditos, ¿no? Pues el calvinismo ya vio los créditos y según ellos ya vieron los créditos. El arminianismo apenas puso el VHS ahí a dar a correr. Pero realmente el calvinismo no ve, no es omnisciente para saber quién se va a perder. Lo único que atina a decir es que no eran de nosotros. Pues eso con periódico pasado, pues cualquiera, ¿no? Con el periódico en la mano cualquiera puede decir que ayer ganó la selección, ¿no? Entonces esos postulados yo creo que más bien son otro tipo de cuestiones y en la cuestión del suicidio yo creo que no entra, para mí en mi muy humilde opinión, para mí no entra en una persona que está lleno del Espíritu Santo, que está en una comunión con Dios, que ama a su Dios. Y si amas a Dios, amas lo que Él te dio, que es este cuerpo, lo procuras y lo sustentas, porque el mismo lo dice la misma escritura, uno sustenta su cuerpo, ¿no? Entonces allí no hay lugar a un suicidio de decir voy a cortar con mi vida. Entonces básicamente para mí es eso, yo creo que depende del contexto de la persona y de su lucha interna que tenga, ¿no? No sé si haya un motivo realmente grande para que alguien se suicide teniendo tan grande amor para explorarlo como humano. Eso es todo. Antes de continuar con Félix, Carlos, si quieres más adelante puedes entrar porque ahora no estamos tratando el caso de tu mono divino, pero más adelante con mucho gusto te dejo entrar. Adelante, Félix. Sí, cuando yo era pentecostal, yo creía que la salvación se perdía, al punto que cuando yo estaba considerando ser bautista, eso era uno de los problemas que yo tenía con los hermanos bautistas. Pero a través del estudio de la palabra, Juan capítulo 10 me convenció principalmente de que la salvación no se pierde, porque ahí dice claramente Jesús que no perecerá jamás y habla de tener vida eterna. Eterno significa para siempre y dice que de las manos del Señor no podemos salir. O sea, y eso incluye a nosotros mismos. Pero también quería traer otro pasaje más y unos argumentos, porque mucha gente cree que cuando decimos que la salvación no se pierde, pues rápido, y así lo interpretaba yo también, incorrectamente, creen que creemos que tenemos licencia para pecar. Y eso no es así. O sea, cuando una persona es cristiana y de momento cae en pecado, practica el pecado y sigue en ello,
nosotros creemos que como hijos de Dios podemos ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando ellos nos desobedecen, así hace Dios con nosotros. Y como había citado el texto anteriormente en Corintios, habla de que porque recordemos que la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, inmadura. Había muchos problemas doctrinales y problemas morales en esa iglesia. Y por eso Pablo les dice que habían muchas aflicciones, tristezas, enfermedades y hasta muerte porque estaban en pecado. Pero eso no significa que habían perdido su salvación o habían dejado de ser hijos de Dios, porque él también les aclara que Dios castiga, puede destruir la carne, el cuerpo, pero el espíritu sigue siendo salvo. Otra cosa es que nosotros como hijos de Dios hemos nacido de nuevo y nosotros no podemos dejar de ser hijos de Dios, así como mis hijas, si mis hijas me desobedecen, no siguen las reglas de mi casa o se apartan de mí, se van de la casa, ellas seguirán siendo mis hijas. Ellas no dejan de ser mis hijas. Lo mismo nosotros con Dios. Podemos perder la comunión con Dios, podemos perder el gozo de la salvación, podemos ser disciplinados a través de enfermedades o hasta la misma muerte, pero seguimos siendo hijos de Dios. Y quería dejar con este texto en 1 Pedro 1:5. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En otras palabras, no podemos perder la salvación porque la oveja del Señor está siendo, no solamente somos salvos por fe, sino que también somos guardados por fe. Y por último, el hermano había mencionado un texto de Apocalipsis donde habla del libro de la vida. En ese pasaje, si no me equivoco, en Apocalipsis 5, dice que Dios nos da la seguridad de que nuestros nombres no serán quitados del libro de la vida. Así que eso es una seguridad de salvación que Dios nos está ofreciendo. ¿Y cómo vencemos? Porque dice, los que están inscritos en el libro de la vida son los que han vencido. ¿Y cómo vencemos al mundo? La Biblia dice en 1 Juan y en otros pasajes que hemos vencido en Jesucristo. Así que ese sería uno de mis argumentos a favor de que la salvación no se puede perder. Ok, voy a le toca ahora, venga Luis, adelante Luis. Pregunto, para tratar de... ¿Cuáles son los versos que dirían, mira, la salvación sí se puede perder? Bueno, es que Luis no piensa de esa manera, ¿no? Luis no cree que se puede perder. Pero ¿cuáles serían los versos que uno diría, bueno, mira, si esto pasa, se puede perder? Ya, bueno, ya lo había preparado aquí. Primero quiero comenzar con lo que citaste en Hebreos 10, 26, 31, que vos dijiste que quizás la vida de alguien se puede acortar. Yo no leo eso en el texto, dice 10, 26, 31, bueno, del 26 al 27 más que todo. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, yo lo que estoy viendo es que sí, que se van al infierno. Yo ahí lo veo bien claro, bien clarito. No creo en un ¿cómo se llama? En un purgatorio, ¿verdad? No creo en un purgatorio. Y segundo, acerca de la fidelidad, de la alianza del Señor. El Señor dice en Mateo 7, 21, 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. O sea que siempre, yo sé que el tema de las obras es bien controversial, es extremadamente controversial, más que todo el miedo de que nos puedan llamar procatólicos o que nos estamos haciendo como los católicos. Pero Jesús, las obras, es como se llama, es cosa seria, y por eso es que Santiago
pero es que Santiago prácticamente está citando a su hermano. Ahí ya quiebro con los católicos, porque los católicos no creen que Santiago sea hermano de Jesús de carne y sangre. Bueno, yo sí. Entonces, Santiago dice, ve la justificación de otra forma, como la fe de otra forma, del punto de vista de que tú tienes fe, bueno, muéstrame con las obras. Yo tengo obras, bueno, ahí viene la fe, porque la fe, recordemos que ¿qué es lo que hizo? Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia, por creer, ahí fue justificado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? No se quedó ahí. Agarró todos sus cachivaches y se movió para un lugar donde él no sabía. Entonces, y lo que acabo de leer del mismo Señor Jesús, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no solamente decirle Señor, sino que hacer también la voluntad del Padre. Entonces, yo creo que y eso es poner la fe en mis obras. No, simplemente es seguir lo que hace el Señor. Pero yo entiendo lo que Rubio está diciendo. Nuestra tendencia es, ya hice lo suficiente. Entonces yo ahí apelo a otra cosa que el Señor dijo también. Que Él tiró la semilla y ahí va a ser 30, 60 y 100 por uno. Confiar que lo que uno está haciendo, el Señor lo está tomando en cuenta. Por eso es que el Señor dice, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto uno está haciendo bien para ganarse el cielo. No. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Es simplemente hacer la parábola también, y mi hijo la leyó hace 2 semanas en la iglesia, la parábola de los talentos. A vos te di uno, ok, hiciste lo que pudiste. A vos te diste tanto, hiciste lo que pudiste. El problema es cuando uno no hace nada. Cuando uno no hace nada y uno cree, yo estoy bien, Señor, porque tú recoges donde no pusiste y cosechas donde no sembraste. Entonces, yo creo que tenemos que agarrar todo eso acerca de la salvación, porque el Señor Jesús está hablando acerca así nos explica el Señor. El Señor Jesús nos dijo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Jesús nunca dijo eso. Jesús nos habla con parábolas y con ejemplos. Y ahí es porque yo creo que lo tenemos que tomar a Jesús en lo que Él dice. Y como vuelvo a repetir, es simplemente agarrarse de la promesa del Señor. Agarrarse de la promesa del Señor. El que cree en mí y hace la voluntad de mi Padre, no se va a perder. Ok, hermano Héctor, adelante. ¿Me escuchan? Déjame ver si escucho. Los hermanos están diciendo que mi micrófono se está oyendo bajito. Dígame ahora cómo se oye. ¿Se oye mejor? Lo subí un poquito y yo creo que está muy alto aquí. Espérate, que no quiero subirlo demasiado. Dígame en la audiencia allá, porque nosotros estamos metidos dentro del programa. Puede ser que se oiga mejor acá que allá. Si hay alguien que me puede decir si se está oyendo. Adelante. Se está oyendo muy bien ahora. Ok. Quiero clarificar que nosotros somos salvos por la fe. Estamos de acuerdo con eso. No es que cada vez que tú pecas ya tú estás apostatando de la fe y te estás apartando de Cristo. Si fuera así, nadie sería salvo, porque cuando tú te mueras y cuando yo me muera, seguramente vamos a tener pecado, porque todos somos pecadores, sea consciente o inconscientemente. Lo que Dios espera es que cuando llegue el día de nuestra muerte, nosotros tengamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nuestro Salvador. Y a eso es lo que yo me refiero. No es que cada vez que uno peca, Dios nos va a quitar la regeneración. No estoy hablando de eso. Así que quiero clarificar en ese punto. En torno a lo que habla el libro de la vida, es claro que el libro de la vida es una amenaza, porque Jesús dice: a los que me obedecen no los borraré del libro. Y si Cristo está mencionando un libro donde se puede borrar nombres, yo no creo que él estaba jugando. Yo creo que es una realidad, que ese libro es dinámico. Claro, Dios sabe finalmente, como Dios sabe todas las cosas, Dios sabe finalmente quién finalmente va a estar en el libro y quién no.
pero de que se escriben nombres en el libro y pueden ser borrados, es un hecho porque Cristo amenazó con eso. Los que me obedecen son los que no voy a borrar, no a todo el mundo. Si me desobedeces y tú insistes en pecar y tú insistes en hacer lo malo, pues te voy a borrar. Claro, es un hecho de que ya Dios sabe de antemano quiénes van a ser borrados. Incluso muchos dicen que todos los nombres de todos los seres humanos fueron escritos en un momento dado y que Dios ha ido borrando a aquellos que persisten en pecar y en no creer en el Señor o lo que sea. No sé, es un misterio. Pero no podemos decir que el libro de la vida es un chiste de mal gusto que Jesús hizo solo para meter miedo. O sea, tenemos que sinceramente saber que si lo dijo y habló de ese libro y habló de que el lápiz tiene una punta pero tiene un borrador, es porque es así. Así que bueno, ese es mi punto. Yo aunque clarifico, o sea, yo creo que la salvación no se pierde en la dimensión de el preconocimiento de Dios, porque somos predestinados según el preconocimiento de Dios, lo dice Pedro, y eso no falla. Ya Dios sabe la lista de los nombres que finalmente van a ser salvados. Desde antes de la fundación del mundo lo conoce. Dígame si se oye. Ok, ya sí se oye. Ya me dieron la señal de que sí se oye. ¿Nos oyen ahora, verdad? Todo se oye bien. Yo sí oigo bien. Ok. Empezamos. ¿No? ¿Quién no se oye? Yo sí oigo. ¿Alguien? Ok, yo me voy a salir, espérate. Ok, hermano Daniel, adelante antes que esto se dañe de nuevo. ¿Dónde me quedé? No me acuerdo. Estaba hablando sobre los textos bíblicos. Pero en el live sí estoy. Ah, sí, ya estamos. Ok, estábamos entonces en los textos bíblicos, recapitulando, tenemos en Éxodo que Moisés, pues obviamente defendiendo al pueblo de Israel, decía, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, sino ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ese es uno de los textos que me solicitó. El otro es 1 Corintios 9:27, Pablo diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Podría ser de su ministerio, etcétera, pero no especifica bien de la salvación. Y el que se me hace más fuerte es Hebreos 6, del 4 al 6, que dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo así a vituperio. Entonces eso es algo terrible. Y otro sería la parábola del sembrador, cuando el sembrador pues mandó sus gavillas y la recibieron y unos fueron, unos cayeron por cualquier X cosa. Entonces ahí no sabemos si Jesús realmente hablaba de la salvación como tal, etcétera. Pero lo que pasa es que la palabra salvación se me hace un término muy definitivo, ¿no? Un término muy a posteriori, no muy transitivo como lo que podría ser lo de Pablo, que pudo haber estado perdiendo su ministerio. Y por último, el de los versos más impactantes que yo veo es en la parábola de las 10 vírgenes. Estando las 10 juntas, siendo las 10 iglesias, siendo las 10, no sé si salvas, por eso digo que es más allá, 5 de ellas, la mitad del 50% se perdió, se quedó afuera pues de lo que es las bodas del Cordero. Entonces, yo no sé hasta qué grado esto de tener segura la salvación es algo... ¿cuál es la temporalidad de eso? Pues no lo tengo tan claro, pero lo que sí sé es que se debe de perseverar en la fe, no echar las campanas al vuelo, no decir, bueno, yo ya soy salvo, voy a hacer X lo que sea, de todos modos Dios va a venir y me va a rescatar. Sería, hasta en términos humanos, sería injusto para los que se han peleado la buena batalla, como la que dice Pablo, sino Pablo, al entender esto, hubiera dicho, bueno, pues yo ya soy salvo, ya me abstengo de estar luchando, pues ya me pedraron varias veces, ¿no? Mejor me quito de tanto problema y vivo mi vida al relax, ¿no? Entonces es lo que yo le propongo como los textos que abogan en la que deberíamos de tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Es todo, gracias. Adelante, hermano. ¿A quién le toca ahora? El hermano Félix, que está afuera, yo le mandé el link, pero creo que Luis, adelante Luis.
Yo estoy un poco perdido de qué es lo que, estas son las cosas finales que tenemos que decir, ¿verdad? Sí, no, para redondear, porque tengo otro tema que quiero lidiar con Héctor, pero todos podemos opinar en cuanto a eso, y es sobre la kenosis. Es solamente para atender un comentario que hizo Veló en el conversatorio que tuvimos, que hizo ruido, pero acerca de lo del mono. Sí. Así que adelante, Luis, para redondear en cuanto a esto de la pérdida de la salvación. Bueno, vuelvo a yo creo que mi posición es esa de que uno no pierde la salvación siempre y cuando uno esté aferrado al Señor Jesús. Y eso también, yo creo que eso evidencia de que uno es cristiano, porque uno está aferrándose a las promesas del Señor. Y en ese caso yo sueno bien luterano, ya me lo han dicho bastante gente. En ese caso sueno bien luterano. Yo me aferro a las promesas del Señor. El Señor prometió de que Él me va a salvar, y por lo tanto yo sigo su camino, pase lo que pase, venga de lo que venga. Él ha prometido eso, y porque yo le creo al Señor. No es por mis obras, sino porque le creo al Señor. Eso es lo que me hace a mí obrar, porque le creo al Señor. Y eso lo quiero dejar bien claro. Bien. Hermano Félix, que te tocaba a ti, te fuiste. Pero ya estoy de vuelta. Pues sí, yo lo que, por ejemplo, en textos como, porque hay varios, como por ejemplo en Mateo 7, donde dice que, donde Jesús le dice, nunca os conocí. Hay que recordar que esa palabra nunca es clave. O sea, se está hablando a personas que nunca fueron salvos, porque eso es un pasaje que usan mucho los que creen que la salvación se pierde, pero el pasaje ahí se está hablando a gente que nunca fueron hijos de Dios, nunca fueron salvos. Santiago 2, yo creo que lo que se enseña cuando se habla de la fe y las obras, que habla de la fe, que la fe viva es aquella que muestra buenas obras. O sea, cuando una persona es salva por medio de Jesucristo, hay un cambio de vida, hay un arrepentimiento, así que tiene que haber frutos. Y creo que eso es lo que se refiere el pasaje de Santiago capítulo 2. No que la salvación es una mezcla de fe y obras. La salvación es fe sola. O sea, las obras simplemente son la evidencia de que hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo. Hebreos 10 lo mencionaron, pero yo creo que ahí se está hablando de personas inconversas también, que nunca fueron cristianos, porque se habla del conocimiento de la verdad. O sea, se está hablando de un conocimiento intelectual, y se está hablando de aquellas personas que han escuchado la verdad de Dios, el Evangelio, la rechazan. Ahí esas personas van a recibir un castigo mayor, un castigo más fuerte. Así que yo lo que creo que ahí no se está hablando de cristianos descarriados. Ahí se está haciendo referencia a personas que han escuchado el Evangelio, pero han decidido pecar voluntariamente, refiriéndose en el sentido de que se van en contra de la verdad, sabiendo que están siguiendo el error y no la verdad de Dios. Éxodo, yo creo que cuando Moisés habla del libro, la Biblia habla mucho de libros. Creo que ahí se está refiriendo a aquellos judíos que no iban a entrar a la tierra prometida. Así que yo creo que de eso era lo que Dios, el pasaje se está refiriendo. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, hay que recordar que hay diferencia entre premio o galardón y don, el regalo. O sea, nosotros no nos merecemos la salvación, y por eso es un don, es un regalo de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Pero ya después de ahí, Dios espera que nosotros hagamos obra. Esa es otra cosa que me faltó de mencionar. Si el cristiano se aparta de los caminos de Dios y vive en pecado, no va a perder su salvación, pero sí va a perder los premios, los galardones que había cosechado al principio. Así que mientras que aquel creyente que vive una vida sacrificada a Dios, en el sentido de que obedece al Señor, ese va a ser galardonado en el cielo cuando esté delante del tribunal de Cristo. Así que por eso es que Pablo habla de la carrera. Cuando uno llega al final de la carrera, uno gana el premio. A eso es que está haciendo una referencia, se está refiriendo Pablo. O sea, hay que diferenciar entre premio y
premio y regalo. Y lo último, cuando la Biblia habla de Efesios, lo que dijo Ruby, la Biblia dice que somos sellados hasta que estemos, hasta que la persona, sí, hasta que el Espíritu Santo y estamos delante de la presencia de Dios. Porque Pablo está usando una ilustración del sello. Cuando una carta era sellada, ese sello no se podía romper. O sea, eso tenía que estar hasta llegar a su destino y entonces era partida. Lo mismo con nosotros. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Y lo último, Apocalipsis 17:8. Si se lee el contexto, no se está hablando de gente cristiana. De hecho, se está hablando de la bestia y de los moradores de la tierra que le siguen. Y que los nombres de los no salvos no estarán escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. En el libro de la vida solo estarán escritos los nombres de los salvos, pues Dios es omnisciente. Así que hay que recordar, Dios no va a escribir un nombre en el libro de la vida para después quitarlo. Eso no tendría sentido. Así que termino con eso. Ok. Mano Héctor, adelante. Última argumentación y cierra el tema. Bueno, yo mirándolo de un punto de vista pastoral, yo no me aventuraría a apartarme y apostatar y aún así asegurar que soy un salvo elegido, y no se lo recomiendo a nadie. Así que en esa parte, pues, ese es mi punto. Hay varios textos que debemos de apúntenlos y después los discutimos, pero segunda de Pedro 2:21, el otro es Hebreos 6:4 y el otro es primera de Timoteo 4, verso 1. 1 al 4, ¿eh? Del 1 al 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Después podemos dilucidar y discutirlo, pero para mí son contundentes esos pasajes. Ok. Bueno, yo para terminar, es muy difícil conseguir un texto bíblico que diga que perdiste la justificación. No lo vas a encontrar. Bueno, déjame terminar con esto para entonces entrar a lo que veníamos. Cuando tiene que ver con la cuestión esta de la salvación, no encuentro manera alguna, ni lógica ni bíblica, en el que Dios quite el sello, en el que Dios quite la justificación, en el que Dios permita que alguien lo arrebate de la mano de Él. Él dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea que sería... Dios al hijo que ama lo reprende y le da su fuetazo. Eso es porque somos hijos. Si Dios no nos amara, si Dios no fuéramos hijos, no me castigaba. Y llega el momento en que Dios me tiene que meter un azote, me lo va a dar. Pero sigo siendo hijo. El hijo pródigo se fue, botó todo lo que tenía, pero seguía siendo hijo. O sea, la Biblia para mí es bien clara en cuanto a esto. Ahora, eso sería tema que llevan 500 años discutiéndolo y nosotros no lo vamos a dilucidar aquí. Así que cerramos el tema.